yo quiero empezar hablando de Pablo Milanés. Pablo Milanés, cubano, junto a Silvio Rodríguez, y a Mauri Pérez, pudiera decirse también, son los principales exponentes de lo que se conoce en la cultura latinoamericana como nueva trova. La nueva trova cubana es como la bachata dominicana, pero cargada de un contenido intelectual, social y político, no un contenido de entretenimiento nada más. Hay un autor español, Antonio Gala, que trata de definir un cantautor. Pablo y Silvio son cantautores. Y por ejemplo, Luis Eduardo Aute, que murió, Víctor Manuel, el esposo de Ana Belén. Ana Belén canta, pero no compone. Alejandro Sanz es un cantautor. Bob Dylan es un cantautor. Sabina es un cantautor. Entonces, ¿qué es lo que define un cantautor según Antonio Gala? Tiene que tener calidad poética en su contenido, tiene que tener calidad musical en su melodía, en su base musical, y tiene que tener compromiso social su obra. Tiene que tener compromiso social. Tú tienes, por ejemplo, Arjona pudiera definirse como un cantautor. Yo pienso que sí. Aunque la calidad de sus letras es como un poquito superficial. Pero sí, Arjona tiene una buena base musical, un pop agradable que lo mezcla con otros ritmos. Yo vivo jodiéndolo, pero porque tengo como esa base de Sabina que es demasiado dura, y cuando tú escuchas mujeres de Sabina y mujeres de Arjona, tú dices, mierda, lo de Arjona es una vaina carabelita frente a lo de Sabina. Pero yo pienso que Arjona, aunque me cueste decirlo un poco, es un cantautor. El cantautor para mí es como el santo grial de la música. Es el cantautor, el que tiene compromiso social, el que tiene calidad poética y el que tiene calidad musical. Y Pablo y Silvio son los principales cantautores latinoamericanos de toda la historia. Latinoamericanos, porque si nos vamos a Hispanoamérica y integramos a España, ahí tenemos dos, que son Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Y en Argentina tenemos otro que se llamó Alberto Cortés. Para mí, si a mí me preguntan cuál es el top 5 de los principales cantautores de la historia de América Latina o de Hispanoamérica, yo pongo en primer lugar a Silvio Rodríguez. Lo que Silvio ha hecho son obras maestras, piezas maestras que van a derribar, que van a soportar todo el tiempo y el peso de la historia, sin mellarse, sin afectarse. Ojalá de Silvio es una locura. Yo no lo consumo, ojalá ya, porque me tiene harto, porque es la más popular. Pero no solamente, y la historia de la silla, eso no tiene madre. Óleo de mujer con sombreros, eso no tiene madre. Y muchísimas más. Yo conozco la obra entera de Silvio, y la de Pablo también. Entonces, Silvio es el primero para mí. Silvio para mí está por encima del bien y del mal. Y no soy fanático o trato de no serlo. Significa que su obra ya, su aporte a la dignidad humana, a la belleza humana, con su obra ya, lo paga todo que él pudiera hacer. Por eso para mí Silvio, después de Silvio en segundo lugar, y esto lo discuto con mis amigos que son troveros como yo, que le consumen la música de cantautor, yo pienso que después de Silvio va a Serrat. En segundo lugar. En tercer lugar, yo pongo a Alberto Cortés. No importa, Jasper, de quién sea el trigo, que veas sembrado a la orilla del camino,
Lo que importa, Jasper, es que ese trigo se vuelva pan, aunque sea en la mesa de tu enemigo. Eso es Cortés. Olvídense de esa vaina. Cortés para mí es el tercero. Y voy a decir por qué. Porque Cortés tiene menos compromiso social en su obra. Estético no. Cortés es un poeta durísimo a nivel de Silvio y de Sabina y de Pablo, pero y de Serrat, pero tiene menos compromiso que los otros. Y por eso yo lo pongo en tercer lugar a Cortés. En cuarto lugar pongo a Sabina, a Joaquín Sabina, el Dylan español. Sabina, obras maestras. Maestras que van a resistir el tiempo. Y en quinto lugar yo tengo a Pablo Milanés. Pablo Milanés tiene obras maestras como Para Vivir, como El breve espacio en que no estás, como Yolanda, como... Tiene joyas, joyas. Canción para la unidad latinoamericana. Yo hice un vídeo aquí sobre Puerto Rico. Puerto Rico, ala que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Eso, pues, Pablo es durísimo, tiene joya. Y entonces, esos son mis top 5 cantautores. Ahora, ¿qué pasa y por qué yo digo que las generaciones actuales no, la obra de Pablo, ni la vida de Pablo, ni la muerte de Pablo tiene ningún tipo de impacto sobre las nuevas generaciones que consumen música electrónica urbana? Les paso a explicar. ¿Y qué dice eso que yo tengo atrás, que es de liderazgo responsable? ¿Qué dicen los fundamentos de liderazgo responsable sobre lo que voy a explicar ahora? Liderazgo responsable, uno de sus fundamentos es el ciclo de la guerra y de la paz. Cuando las sociedades están en crisis, luchando por derechos de primera generación. ¿Cuáles son los derechos de primera generación? Derecho de elegir y ser elegido. Derecho que sería de representación. Derecho de afiliación. Derecho de opinión. Derecho de tránsito. Derecho de asociación. Derecho de vida. Derechos humanos. Primero, los primeros. Cuando las sociedades están peleando por eso, entonces las sociedades están en crisis. Cuando a eso se complica con crisis económica y con guerra, entonces surge un nuevo tipo de arte que acompaña ese proceso. El arte es como el reflejo de los ciclos que están viviendo los pueblos. Entonces yo no puedo consumir a un Pablo Milanés pidiéndole a Puerto Rico que se separe de Estados Unidos cuando Puerto Rico tiene la mejor calidad de vida de América Latina. ¿Ven? Pero en los años 70 la calidad de vida no era el problema era la libertad. ¿Entienden? Entonces, Pablo y Silvio y Serrat con Pueblo Blanco, por el tema de Franco, colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco bajo un manto de espanto. Ese pueblo blanco de Serrat ahora ya no tiene sentido, porque España no está en crisis. Ahora lo que en España consume es Zetangana, el que era novio de Rosalía. Ahora España consume Motomami de Rosalía, la Combi Versace. Eso es lo que ocurre. O consume Funambulista, que es para mí el mayor exponente del nuevo pop español, o por lo menos el que a mí más me gusta, Funambulista. Entonces, esos cantautores reflejaron una época de crisis que la sociedad vivió y fue fundamental para que tuviéramos el disfrute de los derechos que tenemos hoy. Siempre hay una franja importante de la sociedad
que no entiende ese tipo de canciones y que no la puede consumir porque la música de trova es para una élite, para el pensamiento crítico. Pero como eso era una necesidad durante la Guerra Fría de 1945 a 1990, esa fue la época de ellos. Pero junto con ellos también cantaba Julio Iglesias y cantaba Rafael y José Luis Perales, pero eso era para entretener a la gente. Esto no. Esto te ponían rápido, te ponían a pensar. Ya no hay espacio para los cantautores. Ahora los cantautores tienen que defender el medio ambiente, luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque ya no hay crisis de derechos de primera generación. Ahora que estamos en un ciclo de estabilidad. Entonces, como liderazgo responsable habla de crisis, de ciclo de guerra y de paz, ahora estamos viviendo un ciclo de paz. ¿Y qué es lo que es el ciclo de paz? Bad Bunny. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Es el tipo de sociedad que estamos viviendo ahora. Una sociedad del placer que no quiere compromiso con nada. Entonces, en esa sociedad del placer, Pablo Milanés no cabe. Ni cabe Silvio, ni cabe Serrat, ni cabe Alberto Cortés. No caben. Cabe Sabina, porque Sabina se mueve en las dos aguas, porque Sabina refleja la cultura de Madrid. Madrid, la comida, la bebida, las drogas, el cigarro, el vino, la nocturnidad, el vicio. Madrid es eso. Y nadie canta la cultura de Madrid como Sabina. Entonces Sabina se puede meter en las nuevas generaciones. Con 19 días y 500 noches. ¿Con quién me ha robado el mes de abril? Sabina se mete. Porque Sabina no solamente canta la crisis. La canta cuando la tiene que cantar. Igual que Pablo, que no solamente cantaba la crisis. Porque para vivir es una crisis, sí. Es una crisis de una relación imposible. Por ejemplo. Igual que Yolanda. Pero ojalá no, ojalá es un canto de guerra, man. No, ojalá ojalá no es un canto de guerra. Ojalá es una crisis de una relación. Es un despecho, es una bachata de un intelectual. Ojalá. La que es un canto de guerra es siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, pero mi historia es difícil. No voy a hablarle de un hombre común. Esa canción del elegido es un canto de guerra, esa vaina. Y Pablo tenía canciones como esa, canción de la unidad latinoamericana. ¿Quién pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia lo absorberá. Bolívar lanza una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Eso es Pablo, señores. Pero cantaba cosas bellísimas como proposiciones. Propongo disfrutar esta jornada. Propongo disfrutar esta jornada. Disfrutando tu voz en dos sentidos. Una palma que bata en tus oídos. Un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo compartir lo que es mi empeño, el empeño de muchos que se afanan. Eso era Pablo. Ese tipo era genial. Y entonces lo critican porque Pablo en su etapa final se dio cuenta que el comunismo no funciona. Y producto de una enfermedad que tenía, se fue a vivir a España, entre México y España, y empezó a criticar el régimen cubano, que es antihistórico, es anacrónico el régimen cubano. Y esa necesidad de controlarlo todo en las nuevas generaciones afecta a todo lo que han logrado en la historia. Entonces Pablo firmó un documento cuestionando al régimen cubano y su dictadura. Y eso hizo ese distanciamiento entre él y Cuba y murió en España. Entonces las nuevas generaciones
no van a saber el valor de este ser humano, porque no tienen las condiciones y no lo necesitan. La sociedad nueva no necesita a Pablo, necesita a Bad Bunny. Esa sociedad definida por las redes sociales no quiere nada con compromiso, no quiere nada crítico, no quiere nada con responsabilidad. Quiere disfrutar el momento. Esa es una sociedad desechable. ¿Es la sociedad nuestra solamente así? No, no. Hemos vivido varios ciclos así. Yo soy el único que habla de esto. ¿Por qué tiempo se va a mantener? Por poco tiempo, esto no dura mucho. Va a venir otro ciclo de crisis. En Ucrania ahora mismo, Bad Bunny no suena. Porque Ucrania está en crisis por la guerra. Entonces, ¿es la única etapa que la humanidad ha tenido de placer así? No. Los romanos vivieron una etapa, la paz romana, donde cayeron en crisis moral porque se vivían en un esquema de los 7 pecados capitales. Estaban afectados por la gula, estaban afectados por las adicciones a las drogas, estaban afectados por la pornografía, por la prostitución, por los juegos de azar. Y por eso es que los cristianos se inventan lo de los 7 pecados capitales. Para frenar el comportamiento animal de los romanos. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad del placer como nosotros ahora, porque eran los dueños del mundo y no se sentían amenazados. Y sus neuronas empezaron a jugar un rol de placer, no de sobrevivencia, como los bonobos en el Congo de África. Empezaron a comportarse los romanos como animales. Tenían una vaina que se llamaba gulatorio, que era un inodoro de boca. Los romanos tenían un inodoro de boca. ¿Qué significa eso? Que ellos hacían banquete de una semana corrido y se metían el dedo cuando estaban hartos y no podían comer más del banquete. No podían seguir disfrutando para vomitar y seguir comiendo. Ellos cagaban por la boca. Eran gulatorios. Por eso la gula es un pecado capital. Así se define la sociedad del placer, esa que estamos viviendo hoy en día. Por eso la mayoría de las personas modernas son obesas o preobesas, porque no comen por necesidad, comen por placer. Y por eso Pablo Milanés no cabe en la sociedad de hoy. La sociedad de hoy solamente quiere disfrutar. The girl just wanna have fun, como dice Cyndi Lauper en su canción. Entonces eso va a durar un tiempo, como en Roma, que se cayó el imperio. Y va a venir un ciclo de crisis y vamos a volver a necesitar cantantes, artistas como Pablo Milanés, un artista de la crisis existencial, de la crisis política, de la crisis de pareja, de la crisis ideológica, igual que Silvio, un artista de la crisis. Por eso no lo consumen a Silvio. ¿No? Y eso, señores, era lo que yo quería compartir en este homenaje a un gigante de América Latina. Ese es un gigante de América Latina. 79 años, enfermo de cáncer. Tuve la oportunidad de conversar con él. Lo entrevisté en el 2016 en un programa de Sol en la zona colonial. Y me pareció una persona que sumamente agradable. Y nada, soy uno de los principales fans de Pablo. Y tiene una ventaja Pablo como todos los artistas. Y es que los artistas no mueren. Porque los artistas se quedan presentes en la memoria colectiva a través de su arte. Chespirito murió, pero el chavo sigue viéndose a todo lo que da en todos lados. Porque es arte, trasciende el tiempo, porque es bueno, porque tiene calidad. Porque tiene valores universales, porque no es desechable. Esa es la música de Pablo. Tiene obras maestras como Para Vivir, como El breve espacio en que no estás, que van a perdurar en el tiempo a través de la historia.